Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Como siempre, cuando alguna persona se conecta, hágame el favor de decirme si el sonido está bien. Voy a tocar un tema aparentemente desconocido, ese tema de la corrupción de las Fuerzas Armadas en México hoy en este día. Lo de los migrantes, toda la red de corrupción desde que se inicia. José Martínez, muchas gracias. Esa red de corrupción que se inicia desde la entrada o la frontera sur de México hasta la frontera norte, con el agravante de que cada día Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a recibir 1,000 migrantes que él expulsa y que está examinando a ver si les da una visa humanitaria o los recibe. Pero mientras, acá en México, diariamente se tienen que atender 1,000 personas expulsadas de Estados Unidos. Y los que vienen del sur y llegan a la frontera norte son 2,000. Por lo tanto, cada mes son aproximadamente 100,000 personas. 100,000 personas que tienen que vivir de la ayuda de los demás. En ese aspecto, nadie está inconforme. Nada más que yo creo que ya se necesita algo más, porque también esa afluencia de migrantes y que no se les atienda puede suscitar desórdenes sociales. En palabras más sencillas, asesinatos, discriminaciones, desapariciones, robos y otros delitos, de los drogadictos y de otros. Entonces, es un caldo de cultivo para todo tipo de maldades. Y como las Fuerzas Armadas están distribuidas por todo el territorio nacional y sobre todo la Gendarmería, bueno, ahora la Guardia Nacional, pues ellos son los que están, sus elementos, corrompiéndose continuamente. Bueno, primero actuaron de una manera salvaje al inicio de su función allá en el sur. Y ahora, pues es de una forma de extorsión. Y además, la criminalidad, los grupos criminales que están distribuidos por toda la geografía mexicana, tienen que ser tolerados por las Fuerzas Armadas. Y son tolerados solamente con dos o en dos caminos. Por el miedo, los amenazan, o por la corrupción. Las Fuerzas Armadas les cobran dinero
a los delincuentes por dejarlos actuar. Bueno, esas dos serían, vamos a decir, las cosas más simples. Pero la corrupción del ejército, si nada más fuera eso, pues estaría bien. Es decir, es lo normal aquí entre nosotros. Lo normal entre nosotros es la corrupción. Pero luego está lo de las obras que los militares dirigen y que entonces a los dirigentes militares los empodera esa encomienda de que hagan las obras y les den el presupuesto y hagan todo para hacer las obras. Bueno, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de AIFA, bueno, pues allí están todavía, y ese aeropuerto todos los días pierde, no me acuerdo cuántos millones de pesos. Todos los días, ese no gana nada, ni va a ganar nunca. Pero ahí en la construcción, por ejemplo, del AIFA, pues salieron muchos reportajes donde se atestiguaba y se demostraba que los militares explotaban a los obreros, que no les daban lugares adecuados para descansar y para pernoctar, y que además les pagaban menos, sin ninguna seguridad social ni nada, es simple, como si fueran braceros, a los que hay que pagar nada más un sueldo, y un sueldo barato, a comparación a los demás. La otra corrupción, pues, está en que hacen funciones que no les tocan y que es una falsa salida, una salida falsa, encomendarles a aeropuertos. Bueno, aquí está el de Lázaro Cárdenas, cerca aquí de donde estoy transmitiendo. ¿Qué ha pasado en ese aeropuerto? Perdón, en ese lugar, que es más bien pues un puerto nada más, en ese puerto, ¿qué ha pasado en ese puerto? Primero, que se robaron miles de contenedores en casi 24 horas o más y nadie vio nada. ¿Qué tenían los contenedores? Pues quién sabe. Ahora, el famoso fentanilo, que dice que viene de China, y que una carta que mandó nuestro querido presidente López Obrador pidiéndole de favor a China que no mandara fentanilo acá a México. Y por supuesto los chinitos pues se rieron y mandaron una respuesta de un empleado de quinta categoría, donde dicen que ellos no mandan fentanilo para acá, que ellos ni lo fabrican. Que entonces, pues esa petición es inútil, porque los chinos no producen fentanilo y menos lo mandan para acá. Que tampoco los precursores pues son la materia prima con la que van a hacer el fentanilo. Las sustancias que al mezclarlas como debe de ser, da el fentanilo. El fentanilo pues para la drogadicción. Y sí llegan por el puerto de Lázaro Cárdenas los precursores, y allí mismo pues está una corrupción de que sacan los minerales de acá, el hierro, de Aquila y otros lugares, y entonces es un camino de corrupción. Las compañías que están extrayendo el mineral
los delincuentes que cobran cuota a las compañías y a los compradores del mineral, los chinos que son los clientes favorecidos con ventas legales e ilegales, los militares que se hacen tontos para ganar dinero, mucho dinero. Estar en los puertos y en las aduanas es invitarlos a corromperse con el agravante de que nadie los va a poder acusar de nada y que solamente la presión social es la que hace que de vez en cuando algunos militares sean denunciados y sean enjuiciados y sean castigados. Pero por parte del gobierno de nuestro querido presidente López Obrador, de allí no viene ninguna acusación a nadie, más bien al contrario. El Cienfuegos, que en Estados Unidos estaba bien acusado de muchos delitos, el presidente, nuestro querido amado líder, lo pidió para acá como un favor y aquí terminó todo. Ni siquiera se sabe, sí se sabe pues, pero públicamente no se sabe dónde está Cienfuegos, que fue el secretario de las Fuerzas Armadas por parte del mismo gobierno, de las mismas Fuerzas Armadas, no de los civiles. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar el tema de la corrupción porque acá Adriana Chávez dice, saludos padre. Bueno, José Martínez, gracias. Saludos padre, buenas noches. Nos enseñaron de pequeños a tener un gran respeto al ejército como símbolo de nuestra patria. Y es lamentable que se encuentre en situaciones de corrupción sin necesidad. Bueno, tienes toda la razón. Bueno, no sé cuándo se inició esta debacle. En primer lugar, sí, el gran respeto de hace 60 años hacia el ejército. Naturalmente que también el ejército cometía muchas barbaridades, pero todo quedaba oculto. Bueno, por ejemplo, acá por este rumbo platicaba con un señor que fue guerrillero, bueno, fueron varios acá por Colima. El don Lázaro Cárdenas, que era pro-cubano, estaba como promoviendo un levantamiento con armas de Cuba. Naturalmente que el gobierno lo sabía y pues lo dejaba porque era un personaje, pero de ninguna manera iban a dejar que hubiera verdaderamente un grupo guerrillero de importancia. Y por otro lado, en Colima había un grupo de sacerdotes que se decían de la teología de la liberación, que ellos por su iniciativa daban cursos y preparación ideológica de la teología de la liberación, que ya sabemos que la teología de la liberación pues es un refrito del marxismo y en concreto que es la iglesia del pueblo, pero no entendida como la entendemos nosotros, como la iglesia de los laicos, sino la iglesia de los creyentes que van a derribar a todo tipo de autoridades, sea por las buenas o sea por las malas. Y por esos rumbos de Villa Victoria, Aquila y la costa, también Lázaro Cárdenas,
por todas esas sierras que antiguamente eran intransitables. Bueno, es que me tocó en un tiempo que estuve en Dos Aguas ir a esos lugares. Se iba uno en camioneta hasta donde se acababa la carretera, más o menos a unas 8 horas de Dos Aguas. Y luego, pues en bestia, en mula o en macho. Horas y horas, no había caminos. Los pinos estaban vírgenes, gruesísimos. Y allá, pues, había habido pues muchas injusticias que cometía el ejército. Pero también los habitantes sí luchaban en contra del ejército. Y de hecho, pues les aplicaron muchas bajas, les hicieron muchas bajas, muchas muertes, entre ellos mismos, pero el ejército luego venía y se vengaba. Allí era una cosa horrible, como Temochic. Si un día pueden leer esa novelita, pues lean Temochic. Entonces, bueno, no es una novela entre comillas, pero es más bien la narración de un genocidio del ejército de hace 100 años, en un lugar que se llamaba Temochic. Ya no me acuerdo, allá es del norte del país. Entonces, esa guerrilla promovida subrepticiamente por Lázaro Cárdenas, el general, que siempre le dijeron al general, por los teólogos de la liberación de Colima, pues terminó en un fracaso, por supuesto. En un fracaso porque no podía ser de otro modo. Una revolución de pocas personas, una guerrilla, pues el ejército acabó con ellos, aunque hayan sufrido bajas los del ejército. La teología de la liberación, pues tuvo un auge hace 50 años, 40, pero tampoco no produjo aquí entre nosotros nada, no hubo aquí un Camilo Torres o algún otro sacerdote renombrado allá en el sur o en Centroamérica. Tampoco ningún teólogo como John Sobrino o como el teólogo que a mí me parece más importante de Latinoamérica, Leonardo Boff, cuando estaba unido, bueno, adscrito a un grupo religioso católico, y ahora que está libre, que ya colgó la sotana y ahora vive libremente, pero eso no afecta para nada su teología tan importante y revolucionaria y provocativa, pero últimamente ya es una teología de consuelo, una teología de la ecología, siguiendo al Padre Francisco, al Papa Francisco, y también pues una teología, vamos a decir, sin aristas, sin ofender a nadie. Bueno, les platico todo esto porque el ejército algún día va a tener que enfrentar a la justicia. Quizá aquí en México no, porque quién sabe cómo somos. Es decir, convenencieros, mentirosos, taimados, vividorcillos, desde la colonia, pillos. Entonces, con una sociedad pillosa, blandengue, inútil, poquitera, adversa a la justicia y a la verdad. Bueno, pero en otros países, cuando sale el gobierno que
que corrompe a los militares, entonces los llaman a cuentas. El poder civil, que al final una república como la que tenemos es civil, no es militar, ni tampoco es una, vamos a decir, un grupo religioso que manda. Entonces, como no manda un grupo religioso, la Iglesia Católica en este caso, y no manda el ejército, sino que manda la ciudadanía a través de sus instituciones, donde el ejército está para servir a las instituciones, y cuando ya se apoderó por un mal manejo de algún querido presidente que les dio un lugar inadecuado, luego viene la corrección. Naturalmente que lo veo muy difícil. ¿Quién va a volver a los militares a sus cuarteles? Nadie. Quizá ellos mismos. Mónica Gallardo, buenas noches, Padre José, bendiciones y muchos saludos, igualmente. Mónica Gallardo, gracias, Padre, por platicarnos de estos temas, es un deleite escucharlo y pues qué tristeza de reconocer que hemos caído en lo más profundo de la corrupción y el nepotismo de gobiernos indiferentes. Sí, indiferentes hacia el bien común, pero bien interesados en su bien particular. Miren, vamos a tener dentro de poco una muestra de lo que sigue. La tal Delfina, la que es la candidata a gobernadora ya se puede decir pues, pero hay unos puristas del lenguaje, la que está la candidata de Morena, que robó a los trabajadores y confesa y demás, ese tiene un montón, y ahora, y también donde estuvo antes la maestrita, que robó mucho dinero. Entonces, como no levanta, como no tiene nada, pues, más que la lealtad hacia nuestro estimado y querido presidente, pues ahí es donde se va a ver el fraude patente, porque como no tiene atractivo ninguno y más bien es detestable, pues nadie va, bueno, sí, los rastreros van a votar por ella, pero son muy pocos, bueno, al menos eso creo. A lo mejor ahora resulta que los rastreros son la mayoría de los mexiquenses, pero eso lo veremos. Sandra Calderón, saludos, Padre, Dios con nosotros, sí. Amigas, amigos, muy buenas noches, que Dios los bendiga.